Entramos en este tiempo de análisis, de debate, de diálogo en La Picota sobre los temas que planteamos en esta mesa de opinión. En una jornada en la que, parece ser, hemos vivido este miércoles el pico, o hemos alcanzado el pico de la ola de calor. También es cierto que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología decía que la ola de calor se acabaría este jueves y ahora la ha extendido hasta el viernes, es decir, que vamos a tener una semana completita de avisos de riesgo importante por altas temperaturas, en el caso de Mérida, naranja y muchas localidades del Valle del Guadiana. Así que vamos a ver cómo primero han pasado nuestros invitados, nuestros picoteros, esta jornada calurosa en la capital extremeña. Paco Miranda, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Fran. ¿Cómo has pasado el calor y la noche, sobre todo? Bueno, yo he de decir que lamentablemente con el aire acondicionado puesto, porque no parecía que pudiéramos conciliar el sueño. Y ya sabes lo que significa el aire, ese cacharrito que da vueltas y va chuchun, chuchun, chuchun dando vueltas. Pues veremos cuando llegue la factura por donde se nos empapela la cosa. Pero bueno, lo vivimos como podemos, agua fresquita, remojón si se puede y poco sol. Bueno, hablaremos de ello después porque hoy es el primer día también en el que ha entrado la excepción ibérica en vigor y veremos cómo se ha trasladado o cómo se trasladará eso a los recibos, a nuestros recibos de la luz. Antonio Monge, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy mal. Paco es muy optimista y dice, bueno, soportándolo, yo fatal, es que yo el calor lo llevo muy mal, con lo cual duermo mal. Durante el día estoy mal, bebiendo agua y... Pues mira que llevas años aquí, debes estar ya acostumbrado a sí, esto, ¿no? Sí, pero bueno, hay cosas como estas que yo no me acostumbro. Con lo cual, bueno, hoy he dormido mejor que ayer, pero no significa que haya dormido bien, con lo cual, pues eso, intentando que pase el pico, como dice la EMET, ¿no? Pues a ver, lo del pico si ya va para abajo y volvemos a una normalidad de los 30 grados, 35, que se está bien. Y ya está. ¿Y qué tal en los centros educativos? Tú que eres docente, con bueno, el adelanto, pues, el recorte del horario de salida. Hemos recortado en Arroyo, yo creo que el 100% de los centros educativos se han recortado y mucho mejor porque a partir de las 12, que es más o menos cuando 12, 12 y media, depende del centro educativo, ya es insoportable. Las instalaciones, claro, no tienen aire acondicionado. La temperatura no puede bajar, no podemos abrir las ventanas por la noche porque no hay nadie allí, con lo cual no refresca el edificio, con muchos niños dentro, que bueno, en un aula pues 25, 30 y pico personas, pues genera mucho calor, con lo cual a partir de eso, 12 y algo es insoportable. Lo que sucede es que bueno, pues ahora que también es cierto que estamos ya al final del curso, el curso ya está hecho y tal, pues que podamos salir un poquito antes, pues es muy, pues eso, va en nuestra salud, en la salud de los niños y ha complicado, ¿no? Lo digo, sobre todo por los exámenes, ¿no? No, porque esta es la última ¿Este horario semana. recortado? Los exámenes están ya hechos, puede quedar alguno, pero eso, el bacalao está ya está vendido, ¿no? Vendido, o sea que no el que ya no haya hecho algo, claro, no lo va a hacer. Y lo ahora. que siempre se intenta es que así lo registra la orden, que bueno, si hay algún examen previsto y hay un recorte de horario, pues hay que cambiar las clases para poder hacer ese examen, con lo cual ahí no van a tener los alumnos ningún tipo de problema, no hay grandes problemas en ese sentido. Pero ya te digo que ha coincidido que además es la última semana, el 21 martes se ha acabado ya todo, la presencialidad, después nosotros seguimos hasta fin de mes, pero ya te digo, no afecta en gran medida. ¿Las recuperaciones? No hay recuperaciones, no hay recuperaciones porque este año no hay septiembre como tal, ni convocatoria extraordinaria, con lo cual vamos solo a ordinaria. Lo que sí se hace es, bueno, pues llegar a ver o calcular medias entre evaluaciones o hacerles la recuperación de la tercera para que no sea perjudicial en caso de que algunos estén apuradetes, ¿no? Pues habrá al final algunos apurados, que van apurados, ¿no? Pero eso, en ese sentido normalidad y también la normalidad del cambio del horario, también por los temas del calor. Y ya te digo, como no hay septiembre ni hay extraordinarias, pues no hay recuperaciones como tal, ¿no? Sí que hay, bueno, eso, evaluaciones para ver que aquellos que están un poco más dudosos, pues echarlos para adelante o dejarlos con la asignatura pendiente.
Bueno. Simplemente por Sí. desmontar un mito o leyenda urbana, cuando tú le has dicho a Antonio, bueno, con el tiempo que llevas deberías estar acostumbrado. Eso que se dice de quienes acostumbran a trabajar y quienes me estén escuchando y trabajen habitualmente al sol, me van a entender perfectamente, porque yo he vivido muchos años en los veranos en los andamios, y hay quienes opinan que, bueno, esto es porque están acostumbrados. No, mire usted, que no, que es mentira, que no estamos acostumbrados. Lo que pasa es que no te queda más remedio porque al final tienes que llevar el sueldo a casa, pero no se está acostumbrado. Otra cosa es que lo soporta, por eso digo, leyenda urbana. Los que trabajan en el exterior no es que estén acostumbrados, no les queda más remedio y se la tragan. Porque yo me la he tragado, vamos. Yo con el tiempo, acostumbrarme no me acostumbro, lo que pasa es que sé lo que va a pasar. Lo toleras, lo toleras. Y como ya sé cómo es el proceso, pues bueno, pues no te extrañas de esto de levantarte empapado el sudor y estar hecho polvo, ¿no? Pero bueno. Es tolerarlo, pero acostumbrarse, acostumbrarte te acostumbras a lo fresquito ya. A lo bueno, pero no, nunca lo Bueno, malo. pues eso llegará el sábado, ¿eh? Parece ser que hasta 12 grados, con respecto a hoy, por ejemplo, va a caer la temperatura del sábado, con máximas en 30 a 31 grados, las previsiones. Estamos hablando ya de un junio más normalito, ¿no? Un comienzo de verano más normalito. Veremos ahora cuántas olas de calor tendremos, porque yo recuerdo, no sé si hace un par de años, creo que fue, sí, que tuvimos un julio fresquito. O sea que el tiempo está un poco loco. El verano pasado yo no recuerdo que fuera especialmente caluroso. Hubieron algunos días. Sí, hubo algunos días sí, en sí, agosto. Algunos días sí, salteados, pero en términos generales, tan seguidos como el este. verano pasado no fue un verano especialmente caluroso. Es verdad que estamos teniendo unos tiempos raros. O sea, que decir, lo del cambio climático yo creo que nadie lo cuestionará a estas alturas, desde luego. Y lo que sí estamos viendo es cómo se van produciendo pues estas anomalías, estas cosas raras. Hombre, digo cosas raras porque obviamente hay registros y memoria de los mayores y documentadas como para poder decir que no son normales, vaya. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, tantos días, vamos a tener la semana laborable entera en naranja, con riesgo importante desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la tarde, así que hasta el viernes, en principio, al menos en Mérida tendremos esa alerta activada. Vamos a hablar al calendario, al 5 o 6 de julio, que es la fecha en la que el Ejecutivo Autonómico ha propuesto el debate sobre el estado de la región, que ahora se llama debate sobre la orientación de la política de la Junta de Extremadura, pero siempre se ha conocido como el debate sobre el estado de la región, siempre sobre comienzos de julio. Todos los ejecutivos que han pasado por la Junta han propuesto esa fecha para rendir cuentas y sobre la gestión realizada y sobre el futuro que quieren hacer en el ejercicio siguiente, en un año bueno, pues importante porque es electoral. Estamos ya prácticamente en capilla. Este domingo tendremos un adelanto con las andaluzas y entre las propuestas que se van a tratar en este debate sobre el estado de la región pues son las nuevas inversiones que puedan venir, la gigafactoría, y el Gobierno de la Junta ha pedido diálogo y dice un debate constructivo a la oposición en lo que consideran va a ser un cambio importante para Extremadura con la llegada de esta industria y de otras que dicen que se anunciarán a lo largo de los próximos meses. ¿Cómo veis vosotros el panorama, Paco? Bueno, a ver, este momento en el calendario político es siempre, obviamente, el Gobierno trata de hacer la mejor de sus versiones, como es lógico, intentar contar cómo han ido y sus bondades y bueno, y sus proyectos de futuro. Y obviamente la oposición está en la obligación de hacer la fiscalización que le corresponde y si entiende conveniente, pues poner al descubierto dónde se ha fallado y cuáles son las debilidades del Gobierno. Yo entiendo que hay que ser optimista, porque si no también a buenas horas, es decir, que en general en la vida hay que ser optimista, pero sí es verdad que hay que tener los pies puestos en el suelo. Me refiero con el tema, bueno, el anuncio de la gigafactoría esta, que producirá empleo, que estará bien, y posibles inversiones, pero es que estas cosas en abstracto al final tampoco ayudan demasiado, sobre todo porque tenemos ciertos antecedentes acerca de proyectos que se habían anunciado, que se daban como hecho cierto y luego al final han resultado que han sido, pues eso, humo.
Me parece que hay que ser, bueno, pues serio, trasladarle a la opinión pública la realidad de cuál es nuestra situación, cuáles son nuestros potenciales, dónde podemos poner la carne en el asador, pues para que realmente la región tenga futuro dentro de nuestras capacidades, tanto de recursos como de materiales. Las inversiones que vienen a través de Europa, pues que realmente sean puestas en los mejores servicios y recursos para la singularidad de nuestra región. Con esto quiero decir que evidentemente, dependiendo de los territorios, hay sitios donde proceden unos tipos de inversiones o de proyectos donde hay que apostar, y otros que a lo mejor no son convenientes. Por lo tanto, pues que se tengan los pies puestos en el suelo, que las cabezas no se desamueblen y no se hagan, pues, no sé, pues esos proyectos un poco extraños, raros, que al final unos no se materializan y otros sí se acaban materializando, a lo mejor resulta que tampoco son demasiado ventajosos a futuro. Pues hay proyectos que tienen una inversión inicial importantísima y tal, y luego resulta que en la práctica, en la creación de empleo, pues es leche y pan migado, porque al final 4 técnicos bien cualificados y una maquinaria magnífica, pues resulta que lo pone todo en marcha y ya no tenemos a más nadie. No estoy en contra de las modernidades, como es lógico, y las tecnologías que propician que las cosas funcionen en un momento determinado con menos mano de obra, pero que al mismo tiempo se tenga en cuenta que lo otro es el futuro, es decir, la mano de obra, el trabajo que genera empleo, es el que propicia que se paguen impuestos y en consecuencia, pues bueno, lo que damos en llamar nuestro sistema de estado de bienestar en el que estamos, ¿no? A través de lo que propiciamos a través de nuestros impuestos. Entonces, ojalá, y es verdad, que se materialicen pues las bondades que nos cuente el gobierno que tengan a futuro, y que después en lo que vendrá después, que son los presupuestos a la hora de elaborar y dónde van los dineros, y que haya ese consenso que se está pidiendo, porque el presidente ha pedido que haya una apuesta, entiendo, en positivo y de sumar por parte de los distintos grupos parlamentarios, pues que se vea refrendado después, pues entiendo, en atender las peticiones y las propuestas que se hagan cuando llega el momento, en decir dónde van los dineros de nuestros recursos, para que realmente haya un trabajo, digamos, de consenso. Pues es verdad que no puede pedirse en este caso, ni este ni ningún gobierno, a mi juicio, que se vaya de la mano por parte de los grupos de la oposición y que luego no se les tenga en cuenta a la hora de distribuir los recursos y las propuestas no se atiendan. Que haya simbiosis, que haya buen rollo en el argot popular. Vamos. Bueno, pues una de las preguntas que supongo planteará la oposición al Ejecutivo Autonómico es acerca, hemos visto ante las imágenes de Espacio Media, de la azucarera. ¿Qué pasa con la azucarera? Si al final se va a materializar o no se va a materializar ese proyecto. Antonio. Yo creo que el debate como tal va a ser aburrido. Es final de legislatura, con lo cual el gobierno lo que tiene que hacer es, como decía Paco, pues demostrar todo lo que ha hecho y anunciarnos todo lo que quiere hacer. ¿Qué sucede? Que al otro lado, a un año vista de las elecciones, claro, el candidato natural del Partido Popular ya no va a ser candidato natural, porque Monagua no se presenta, con lo cual, al no estar María Guardiola para defender y tomar la posición oficial del Partido Popular, pues yo creo que va a ser simplemente un debate en el que vamos a ver la exposición de unos. Monagua supongo que planteará un poco las ideas que quiera tener el equipo de María Guardiola para defender y hacer ver el cambio en la táctica, en la estrategia de la oposición. Bueno, cuando se celebre el debate todavía no será presidente. Pero por eso quizás incluso es más descafeinado el debate como tal, ¿no? En cuanto a debate, ¿no? Yo ya no estoy metiéndome aún en el calado, en lo que hay de fondo. Y después el resto de partidos que están en la Asamblea, supongo que tendrán poco, ningún pues no sé, peso en lo que es el debate en sí. Yo sinceramente veo que esta legislatura ha sido una legislatura, quizás por la mayoría absoluta, un poco anodina, en donde la oposición ha brillado por su ausencia en realidad, y ha sido un poco pues el gobierno pues haciendo haciendo lo que consideraba oportuno, porque en realidad no ha tenido gran oposición. Esto no quiere decir ni que sea ni bueno ni malo, pero es mi análisis de legislatura y lo que puede ser el debate. Respecto a los anuncios
de grandes inversiones, grandes gigafactorías, grandes azucareras, grandes ciudades temáticas y tal, pues eso, son anuncios. Ahora, como digo yo, eso hay que verlo y hay que concretarlo, ¿no? Yo creo que cada vez que estamos un año de unas elecciones, tenemos la tradición en esta región de anunciar grandes sarados, grandes... aún recuerdo la ciudad de los mayores que se iba a hacer en Mérida hace 8 o 10 años, no me acuerdo, que iba a ser como el Disney World de los pensionistas. Es decir, cuando esto sucede un año vista de las elecciones hay que ponerlo en cuarentena. Lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que hay de trasfondo ahí es una línea estratégica a lo largo de una legislatura de intentar atraer más las inversiones en industrias renovables o energías verdes, que sí que es cierto que el Gobierno ha realizado, bien sea a través de renovables, economía circular, etcétera, etcétera. Ha sido una estrategia. Ahora, que eso se concrete en la creación de una gigafactoría basada en la posible extracción del litio, tanto sea en Cañamero como en otras zonas, pues sería la culminación de esa línea estratégica que puede ser una política que haya sido desarrollada durante los últimos 4 años u 8 años, ¿no? Lo que sucede es que se concrete o no, hay que tener en cuenta también que esto es muy complicado, porque no simplemente esa gigafactoría va a depender de las intenciones que tengan los promotores, los inversores, sino también de que sea capaz de captar los fondos necesarios de la Unión Europea, de los Next Generation y todos estos fondos, y que desde un punto de vista político sea respaldado tanto por el gobierno autonómico como por el gobierno central, ¿no? Que tiene que repartir así los fondos. Con lo cual, yo creo que desde un punto de vista estratégico es la línea correcta. Como decía también el presidente, si extraemos aquí el mineral, manufacturémoslo aquí, es lo lógico, lo que debemos hacer también como comunidad autónoma y como región. Lo que sucede es que de ahí a que lo podamos llegar a concretar, pues aún nos queda bastante camino, ¿no? Con lo cual yo lo pondría en cuarentena de momento, aunque la línea estratégica es por donde va y yo creo que es acertada. Bueno, yo siempre he sido partidario, desde luego, pero por eso decía lo de los anuncios, que no dejan de ser, pues eso, proyectos, se dice, se habla, y lamentablemente después nos llevamos ese mal sabor de boca de comprobar que efectivamente no se acaban materializando. Por lo tanto, yo lo que sí pediría es que se fueran mucho más cautos, porque al final la ciudadanía acaba, es como lo del cuento del lobo. O sea, al final es que vamos a tener tal grado de desconfianza, ya la hay, porque ya la hay, la política está bastante denostada y lamentablemente no, la credibilidad la tiene muy en un perfil muy bajo. Pero es que por este camino evidentemente acabaremos en no tener, o sea, en estar total y absolutamente de espaldas a la política, y no debe ser así, porque al final la política realmente es la que marca por los designios de la vida del ciudadano, la prosperidad o no de nuestra sociedad, y en consecuencia creo que es algo tan sumamente importante como para que todos tengamos interés en ella. Y cuando digo interés es para saber realmente en quién podemos confiar y en quién no podemos confiar cuando llegan las épocas electorales y a la hora de decidir quién tiene que llevar las riendas de los designios de las ciudades, de las regiones o de los estados, ¿no? Entonces, la transformación de nuestra materia prima, ese es un trabajo que a mi juicio aquí se ha quedado siempre aparcado. Tenemos un grande, el litio ahora porque ha aparecido como un material, bueno, pues para estas nuevas tecnologías y la aplicación en los productos que se hacen necesarios y tal, pero es que nosotros tenemos otras materias que no necesitamos extraerlos ni descubrirlos ahora, que ya los tenemos. Me refiero en cuanto a la agricultura, la ganadería, o sea, nuestro potencial, también el turismo, obviamente, pero esos otros potenciales que lamentablemente aquí se producen y se acaban, el plus en positivo, lo que es la rentabilidad, se acaba obteniendo en otros sitios, pues porque no se ha establecido una línea de política que haya propiciado que se cree pues una sinergia de industria que transforme, que convierta y que nuestros productos al final quede, digamos, toda esa generación de plus en positivo de nuestros productos, pues que quede aquí, o buena parte de ellos. El valor añadido. Ese es el valor añadido, efectivamente. Esa parte es la que, a mi juicio, es donde habría que abundar, donde tendrían que poner toda la carne en el asador y hacer una transformación realmente de nuestra región, que al final nos hemos convertido en una región, pues un poco de cultivos y no sé cuánto, creamos la materia prima, pero quedamos ahí.
O sea, entiendo que nosotros tenemos posibilidades de mucho más. Y por lo tanto ahí... Es complementar el primario, el sector primario con el secundario, que es lo que nos falta, la industrialización y la parte de industrialización que se nos ha ido, ¿no?, con el tiempo. Con lo y cual, que es la única salida, yo creo, claro, para es que no hay. Por eso digo que la estrategia, en principio, además que está verbalizada, creo que es la correcta, en el sentido de decir, vale, nosotros podemos extraer, podemos tener agricultura muy potente y tal, pero el sector secundario lo necesitamos. Y entonces, o hay secundario, o aquí no me vengas con... me lo voy a llevar para después generar riqueza en otro lado. Yo creo que es acertado en cuanto a estrategia y estrategia verbalizada, y además yo creo que daría un plus a nuestra región. Sobre todo, ¿por qué? Porque del primario y del terciario no podemos vivir, del turismo no se puede vivir como tal, podemos complementar los ingresos y nuestra capacidad, y del primario pues ya sabemos que da lo que da, sabemos que mucho más tampoco vamos a poder desarrollarlo. ¿Qué nos falta? Pues esa transformación que no tenemos, ¿no? ¿Y qué hace falta? Indudablemente el sector secundario, el industrializar Extremadura, no reindustrializar, porque yo creo que nunca ha estado industrializado, salvo Mérida en una serie de años, de décadas, que es verdad que tuvo mucha presencia de industria. El resto de Extremadura nunca ha estado industrializada, es la hora de industrializar, la hora de Extremadura. Y hablando de industrializar, sería también importante que para atraer nuevas inversiones, y ya que somos unos de los grandes generadores de energía, pues esas industrias tuvieran algún tipo de beneficio en el precio del kilovatio hora de energía eléctrica que se consume. De momento los consumidores lo vamos a notar, pero no mucho. Hablamos de la excepción ibérica, firmada por Portugal y España con la autorización de la Unión Europea, que ha arrancado este martes y que ha puesto el precio del megavatio hora en 216 euros, a hoy miércoles 165, un 23% menos. Pero nos dicen los expertos que eso no significa que en nuestro recibo de la luz vaya a bajar un 23%. Estaremos en torno al 10% aproximadamente en el consumo final, es decir, el recibo eléctrico de nuestras casas podrá bajar en un mes, el próximo mes, cuando le recibamos la factura, en torno a eso, a un 10%. También dicen que bueno, hay que dejar el modelo andar y a ver qué tal. Está firmado por un año ese tope del gas, que es el que tiene que propiciar que baje el precio de la luz. Lo que no baja es el de los combustibles fósiles, que ahí seguimos en todo lo alto y más. Paco, tú sigues mirando el precio, yo ya he renunciado a mirar el precio en la gasolina. Hoy me ha tocado hoy y he pasado, y ¿sabes lo que he hecho? Pues he hecho 50 euros. ¿Sabes? He hecho como lo de hasta donde llegue. Digo, me ha dicho la chica, es verdad, es verídico. Esta mañana cuando he llegado, iba con mi furgoneta y cuando me he dicho se lo lleno y me he reído. O sea, me he carcajeado sin ofender a la chica, pero era un poco... Pues, ¿Dónde vas? ¿no? Me echa 50 euros. Ya está, donde llegue. Sé que tengo que volver, seguramente mañana no, pero pasado vuelvo y echaré otros 50 euros. Así estamos de resultado. Yo he hecho siempre 50 euros, ¿no? Sí, así. Es lo mismo. Pues, no sé, yo creo que el tema carburantes y energía efectivamente está desbocado. Ya en las 2 últimas semanas el precio de la gasolina ha subido unos 20 céntimos. Con lo cual toda la subvención o ayuda del gobierno se la ha comido directamente. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la prórroga de las subvenciones? Parece que de manera normal los 20 céntimos van a seguir manteniéndose, aunque están estudiando la posibilidad de complementar a ciertos sectores estratégicos con... Por cierto, y perdona que te interrumpa, este fin de semana hay protesta de los camioneros en Mérida. Claro, es que obviamente va a suceder. ¿Por qué? Porque claro, tú subvencionas con 20 a todo el mundo, que está bien, todo el mundo lo agradecemos, pero los que más kilómetros hacen, pues eso no le supone ningún tipo de ayuda ya, porque se lo ha comido ya la subida de precios. Con lo cual supongo que tendrán alguna forma o mecanismo para complementar esa ayuda, al menos por lo que ha dicho la ministra de Industria, creo recordar, que estaban estudiando, o de Transportes. Teresa, y Transición Ecológica. Transición ecológica, porque veían que realmente pues, había ciertos sectores que no eran suficientes con esa ayuda. Y con respecto
Y con respecto al tema del gas y por tanto de la energía eléctrica, yo supongo que bueno, pues, notaremos efectivamente que ese cambio de modelo nos bajará en un tanto por ciento, un 10%, estiman 10-15% los expertos. También hay que decir que ese modelo va a rebajar mucho más al mercado libre, en el sentido de grandes industrias consumidoras de electricidad, que también lo necesitan, que no tiene nada que ver lo que pagan ellos de energía eléctrica con lo que pagamos nosotros en nuestras casas, es un modelo diferente, pero yo creo que va a tener mucho calado, o al menos espero que así sea, sobre todo por el tema de la inflación. Y que se puedan contener los precios, porque de hecho en la situación en la que estamos ahora pues es del todo insostenible, ¿no? Con escalada de precio de carburantes, escalada energética, escalada después en todo, se ve reflejada en la cesta de la compra, traslada claro, a todo como es natural, ¿no? Y de todas formas, perdón Antonio, que los expertos, que también se ha dado un poco la tormenta perfecta, claro. Y es que hace calor, ola de calor, no hay eólica, y que este topaje del gas tampoco se va a notar por eso, porque se está tirando de las fuentes tradicionales y de generación de energía, y que sigue subiendo el precio de la electricidad. Yo creo que sí que va a notarse a la larga, ¿no? O en media, ¿no? Que es lo importante, en definitiva, que se pueda llegar a notar. Aunque también yo tengo que decir que yo en mi caso, la energía eléctrica que yo pago en mi casa no he notado diferencia. De hecho, creo que hasta pago menos. A lo mejor es que me lo he tomado más en serio. Después de estos días de aire acondicionado no sé lo que va a pasar, pero hasta ahora sí que nos hemos tomado en casa más en serio lo de cerrar bien ventanas, apagar luces, que nada que esté consumiendo ni en stand-by. Es decir, tenemos un consumo cada vez menor. No sé si es, yo creo que no es lo que hace todo el mundo, pero bueno, yo sí que puedo decir que a mí no me ha subido la factura, a lo mejor por estas medidas que hemos tomado nosotros en nuestra casa, ¿no? Pero supongo que no es lo normal. También depende de la tarifa que tengas. Depende de la tarifa, ¿no? Pero sí que he notado que pago menos, ¿no? Que hace un año. Y yo ya no sé si he cambiado la tarifa, efectivamente, pero también hemos tomado medidas más drásticas de nada de luces encendidas. De hecho, yo me recuerdo, a veces pienso que soy como mi padre, cuando mi padre siempre me decía, apaga la luz, Antonio. Ahora se lo digo yo a mi hija, apaga la luz, Antonio. Así es. O sea, es horrible. Sí. Pues en esta casa pagamos el doble, más del doble. Sí, pero además es cierto, el tema de la luz en los hogares, obviamente dependiendo del tipo de tarifa y tal. Yo tengo, en el campo concretamente, pues en su momento me ofertaron una muy buena para segunda vivienda, la sigo manteniendo porque se prorrogó en el tiempo y no se alteraba, y concretamente ahí tampoco he visto una gran variación por esa singularidad, pero no es menos cierto que al final todo lo que tiene que ver con la industria y la repercusión que después tiene a la cesta de la compra, que al final cuando vamos al mercado hemos visto lo que hemos visto a través de los combustibles, de la energía. De todas maneras hay una cosa que yo no sé si vosotros comprendéis, a mí me cuesta la misma vida. O sea, la forma en que se valora y por qué cuesta lo que cuesta, cuando uno hace análisis de cómo van a las subastas, cuáles son quienes inciden, por qué en este caso las más baratas, porque es verdad que eólicas no hay, pero en fin, las fotovoltaicas ahora están a pleno rendimiento, que está pegándole el sol, todo lo que quieres y algo más. Es decir, que al final eso, al final resulta que es la que menos incidencia tiene en el mercado, son las primeras que marcan la oferta, porque como al final esto es una subasta entre las que lo producen y las que lo comercializan. Y yo te oferto y tú me aceptas, y resulta que al final acaban encajando las que más costo tienen a través de los ciclos combinados, las del gas y no sé cuánto, y resulta que al final la última que casa en esa compatibilidad entre la oferta y la demanda es la que marca el precio de todas. Es decir, yo sí lo he visto, sé cómo funciona, pero no lo entiendo. O sea, desde el sentido común, ni tú ni nadie, no lo entiendo. Y lo único que me parece que es un mercadeo, esa es mi opinión a la pata llana, un mercadeo entre quienes tienen la fuerza bruta para poder hacer esto y que al final acaba repercutiendo en el bolsillo de todos los individuos y de la industria, de los privados, de los hogares y de todo el mundo. Porque fíjate, hoy concretamente que había arrancado el tema del modelo este que se había marcado para ponerle el tope al gas, curiosamente se había visto rebajado en 30 y pico euros
el precio del megavatio, pero como había una compensación de 59 euros para las pérdidas que produce, resulta que al final, hoy concretamente, creo que era un 10% más cara que ayer, a pesar de esto. O sea, es que al final, cuando hay ciertos beneficios a quienes se supone que dejan de ganar, porque esto lo vamos a acabar pagando todos al final, es que esto es un poco el cuento de también hacernos trampa en el solitario, porque todos estos beneficios o perjuicios que puedan verse ocasionados a las productoras de gas y no sé cuánto, después a la larga tendrán una compensación que acabará repercutiéndose a través de los presupuestos por otra vía. O sea, mira, que a lo mejor conseguimos, y estará bien que ahora mismo se nos rebaje algo el precio en la factura, pero que al final nos tocará pagarlo a futuro. O esto se arregla de alguna manera y se normaliza para que realmente se pague lo que de verdad valen las cosas y no estén influenciados por agentes externos como pueden ser, bueno, pues la guerra, que evidentemente tiene su repercusión en toda esta historia, esa desestabilización que se está produciendo a nivel europeo sobre todo, también a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo, o se normaliza un poco todo esto, o yo francamente, yo no le veo el techo, porque esto es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y los 20 céntimos, como decía Antonio, ciertamente están, hace ya mucho que están amortizados y comidos, con lo cual estamos muy por encima de cuando se nos aplicó los 20 céntimos, ya de costo, incluso con la reducción de los 20 céntimos, o sea que es que no le vemos el techo a esto, es horroroso. En fin, oye, nos tenemos que ir, no tenemos tiempo para más. Yo creo que Europa tendrá que decir algo al respecto y en breve tomar decisiones. En este caso de la electricidad, lo que no puede mantener esa subasta o esta tarificación tal como la conocemos ahora, del mercado marginalista, que es como se llama, y tendrá que hacer algo. No sé, claro, con permiso supongo también del lobby energético, que tiene oficina, por cierto, en Bruselas, no sé por qué raro. Sí. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más, pero Europa es muy responsable también de todo lo que... Habrá guerra y habrá circunstancias evidentemente adversas a nivel mundial que están determinando pues esta tormenta perfecta, pero Europa puede poner algo de limitación y esperemos que así lo haga. Gracias a Antonio Monge por estar aquí, no pasa mucho calor. Esperemos. Lo mismo te digo, Paco, Miranda. Muchas gracias. Iba a decir disfruta, pero bueno, sí, bueno, lo que te he dicho, te mojas por dentro y por fuera, lo que puedas y ya está. Bueno, el gazpachito, que es una bebida muy nuestra que está a la orden del día para refrescarse en las comidas. A ustedes, como siempre, les emplazo a una nueva edición de La Picota, será en torno a las 10 menos 25 de la noche, en la TDT, en la televisión, en la página web de televisionasternia.com y en nuestras redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y recuerden ser felices.